Subir a la montaña con Dios es un acto intencional de parte nuestra. Dios les bendiga, bienvenidos a este momento donde compartimos la palabra de Dios. Cada semana somos parte de la Iglesia Centro Mundial de Oración y le invitamos para que usted pueda compartir este video y pueda estar con nosotros en este momento. Hemos estado iniciando una serie, una temática que hemos titulado Mirando hacia arriba. Sabe que eso es muy importante, que como creyentes, como cristianos, pongamos nuestra mirada hacia las cosas que son de Dios y no enfocarnos tanto a lo que es temporal, a lo que quedará acá, a lo que cuando partamos de esta vida, todo va a quedar atrás. Entonces, qué importante es que podamos poner nuestra mirada hacia las cosas que están arriba. Y el tema de hoy tiene que ver con subir a la montaña de Dios implica dejar la vida pasada. Y le voy a invitar a que también en la parte inferior, abajo del video, aquí en YouTube, usted pueda descargar la guía de este tema que vamos a estar tratando en esta oportunidad. Y a manera de introducción, ahí en sus notas mencionamos que el subir a la montaña con Dios es un acto intencional, es algo que nadie lo va a hacer por nosotros. Posiblemente no habrá alguien que esté empujándolo a usted para que usted busque más a Dios. Es algo que es tan importante que usted y yo podamos hacer intencionalmente en nuestro diario vivir. Debemos tomar la iniciativa, usted y yo, y de hecho Jesucristo, allá en Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Y sabe que esto es tan importante lograr entender como creyentes por el hecho de que Jesucristo nos está haciendo la invitación para que nos acerquemos a Él y entender de que Él está tocando la puerta de nuestro corazón. Él quiere tener una relación personal con nosotros. Dios mismo, Jesucristo mismo, nos está haciendo la invitación para que subamos a la montaña con Él, así como Él le pidió a Pedro, a Jacobo y a Juan que subieran con Él a ese monte de la transfiguración, a ese monte alto en el que subieron y en el que Jesucristo se transfiguró, se manifestó en toda su gloria a ellos. Créame que de la misma forma Dios cada día nos invita a que estrechemos nuestra relación con Él. Y quisiera que veamos dos aspectos necesarios para poder subir a esta montaña con el Señor Jesucristo. Y el primer aspecto, primero ahí en sus notas, es el hecho de que para poder subir es necesario que dejemos nuestra zona de comodidad. Sabe que allá en Mateo capítulo 10, versículo 38, el Señor Jesucristo nos dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, dice, no es digno de mí. Quiero que ponga atención una vez más a este versículo. Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, dice, no es digno de mí. Sabe que seguir al Señor Jesucristo no es algo sencillo. Algunos quizá puedan estar predicando que cuando uno acepta al Señor Jesucristo, todos los problemas se van a quedar atrás, todo se va a terminar. Ahora sí, todo va a ser un camino de color de rosa. Fíjese que la realidad es que no es así. Mismo el Señor Jesucristo o más bien los seguidores del Señor Jesucristo, sus apóstoles, los discípulos, prácticamente todos ellos, a los que Él llamó, prácticamente todos murieron muertes, podemos decir, de martirio, muertes trágicas, muertes fuertes. Es decir, no fue fácil el hecho de que Jesucristo los haya llamado. Escuche bien, el Hijo de Dios les haya llamado para seguirle a Él. Esto implicó que ellos, la mayoría de ellos, perdiesen la vida a causa de haber seguido al Señor Jesucristo. Entonces, tomar la cruz es un acto necesario cuando decidimos poder emprender esta subida
a la montaña con Dios. Y el hecho de que tomemos nuestra cruz, diciendo el Señor Jesucristo que el que no tome su cruz no es digno de mí. Eso implica que llegará un momento de nuestras vidas, mientras yo continúo sirviendo al Señor Jesucristo, en el que yo mismo tendré que dar mi vida por el Señor Jesucristo. Y obviamente esto no es algo fácil. Entonces, para que esto pueda suceder, es necesario dejar esta zona de comodidad donde muchas veces podemos encontrarnos y estamos tan acostumbrados a servir a Dios a nuestra manera. Y quizá podamos tomar algunos aspectos, decir, sabes que yo estoy dispuesto a servirte, Señor, siempre y cuando esto esté en su lugar. Estoy dispuesto a entregar mi vida, estoy dispuesto a servirte siempre y cuando esta situación en mi vida se corrija. Y como que tratamos de servir a Dios en mis términos. Y si no sucede esto, muchas veces lo decimos, es que no es la voluntad de Dios. Como que le aventamos la pelotita a Dios y decimos, si no sucede esto, es que no es de Dios. Pero la realidad de las cosas es de que el seguir al Señor Jesús, el servir al Señor Jesucristo, ello implica que es necesario salirnos de nuestra zona de comodidad y que estemos dispuestos no solamente a servirle, sino que entendamos que esto implica posiblemente ir un poquito más allá o ir más allá de lo que usted y yo no nos podamos sentir a gustos, tranquilos, estar conformes en nuestra propia vida. Entonces, se nos olvida que Jesucristo mismo, cuando Él viene aquí a la tierra, Él mismo dio su vida. Se le conoce como que Él se despojó a sí mismo. Él no vino para ser servido. Se le conoce como la kenosis. Él se despoja a sí mismo y Él se hizo siervo nuestro. Es decir, Él no vino siendo Dios para que nosotros de alguna forma lo viésemos como alguien quien estaba apelando a sus atributos, o alguien que pudiera decir, saben que ustedes me tienen que servir porque yo soy Dios mismo. No, Él vino y se hizo siervo de todos. Entonces, siendo Él Dios, mismo Jesucristo caminando aquí entre nosotros, nos dio el ejemplo de la importancia de poder servir y entregar nuestras propias vidas a Él en servicio completamente a Él. Es tan importante que sirvamos a Dios, entonces hay que entender ese aspecto. Debemos dejar nuestra zona de comodidad. El segundo aspecto en estas notas es el hecho de que para poder subir a la montaña con Dios necesito aprender a confiar en Dios. Créanme que esto es tan importante en nuestras vidas, el hecho de que para poder yo emprender esa subida, permítame decirlo así, subida a la montaña con el Señor Jesucristo, parece obvio, pero yo necesito aprender a confiar en Dios. Sabe que posiblemente usted y yo hayamos visto y tengamos la experiencia de haber visto a trapecistas, posiblemente en algún circo, en alguna película, en fin, donde obviamente hay dos personas, dos trapecistas que están colgando, están balanceándose, y es una imagen que podemos imaginarnos, ¿no? Y en la primera instancia ellos están balanceando, están colgados de dos sogas y hay un trapecio, es decir, hay algo donde ellos están apoyándose, y en la primera parte ellos están balanceándose, ellos están calculando las distancias, están calculando los tiempos, pero no todo el tiempo se la pasan balanceándose, sino que llega un momento en que uno de ellos se atreve a poder soltarse y hacer piruetas en el aire, y él está confiando de que esta otra persona, su compañero o su compañera, lo va a pescar, lo va a sujetar. Y créanme que de alguna forma esto es algo similar en lo que nuestro caminar con Cristo. Es fácil de repente estar haciendo lo que todos están haciendo y hacer lo que un cristiano hace. Puede ser el venir a la iglesia, el estar en el grupo familiar y nos balanceamos y todo parece estar bien, pero créame que debe llegar un momento en nuestras vidas en que yo debo aprender a confiar en Dios y prácticamente soltarme y esperar y confiar que Dios estará presto para pescarme,
para no permitir que yo caiga, para no permitir que yo pueda de alguna forma quedar en vergüenza por haber confiado en Él. No, créame que Dios no deja a nadie avergonzado. Cuando usted y yo caminamos en su voluntad, cuando usted y yo caminamos en sus planes, créame que Él no permite que usted y yo seamos avergonzados. Entonces, es tan importante este aspecto de la vida cristiana en el servicio de Dios, que aprendamos a soltarnos y a atrevernos a confiar en Dios. Y créanme que cuando yo le confío a Dios, yo confío en el Señor Jesucristo, toda mi vida se la confío y dejo que mi vida cristiana, o más bien dejo mi vida cristiana de comodidad y me atrevo a soltarme de ese trapecio de comodidad que lo podemos nombrar. Entonces, créame lo que le digo, Dios se presentará como nuestra verdadera fuente de sustento y vida real en nuestra experiencia cristiana. Pero es tan importante que esto usted y yo lo aprendamos a hacer. Subir a la montaña con Dios no es fácil y no es de todo. Lo hemos dicho anteriormente, que cuando usted sube a la montaña, al principio hay mucha gente que está posiblemente queriendo subir. Hay mucha gente posiblemente en el primer plano, en las faldas de la montaña, donde hay muchos que quieren atreverse para conocer más a Dios, pero no todos se atreven a subir. Yo le invito, quizás estoy hablando a alguien en específico ahorita, yo te invito a ti, le invito a usted, para que nos atrevamos a poder subir a la montaña con Dios. Y créame que será un desafío, será un reto, pero créame que Dios está ahí para ir con nosotros, para tomarnos de la mano y poder conocerle a Él de una manera mucho más estrecha que lo que hemos experimentado hasta el día de hoy. Y a manera de conclusión, hemos dicho que hay dos acciones que es necesario tomar. Dios demanda que abandonemos nuestra zona de comodidad, eso es lo primerito, y luego poder aprender a confiar en Él. Yo debo de dejar mi vida como la he estado viviendo y atreverme a confiar en Él y decirle, Señor, yo te voy a creer para más. Y dice la palabra de Dios, conforme a tu fe, te sea hecho. La fe que usted tiene ahorita, la fe que uno tiene ahorita, nos ha traído a donde estamos hoy en día en nuestra vida. Pero para poder llegar hacia donde Dios quiere que lleguemos, nuestra fe obviamente debe crecer. Y la manera en que mi fe crece es en la medida en que yo estoy siendo confrontado, presentado con la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que vamos a atrevernos a salir de la zona de comodidad y atrevernos a soltarnos. Créame que Dios no le dejará avergonzado. Así que cuando hagamos esto, nuestra vida tomará un giro de más victoria tras victoria. Y obviamente para que haya una victoria son necesarias las batallas. Para que haya victorias se requiere enfrentarse a temores, miedos, en fin, a lo desconocido. Pero créame que ahí Dios estará con nosotros cada paso que usted y yo demos. Y para conversar ahí en el grupo familiar, yo le invito y yo le pregunto, ¿por qué es necesario salir de nuestra zona de comodidad? ¿Por qué es tan importante salir de nuestra zona de comodidad? Y le invito a que lo podamos comentar brevemente ahí en su grupo familiar. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos invitas, Señor, a poner nuestra mirada en ti y poder dejar nuestra zona de comodidad y poder atrevernos, Señor, a poder caminar y poder empezar a subir esta montaña y estar en comunión contigo cada día de nuestras vidas. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús, Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Una vez más, gracias por tomar el tiempo de estar en este grupo familiar. Agradecemos a nuestro hermana anfitrión de este grupo que permite que otras personas puedan venir, entrar a su hogar y puedan estar viendo este video. Comparte este video.
con sus seres queridos a través del WhatsApp, a través del Messenger, a través de mensajería normal. Y créame que será de mucha bendición para sus seres queridos donde quiera que ellos se encuentren. Dios les bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.